Bueno, el propósito del video tutorial es dar una explicación todo lo más sencilla posible de cómo instalar un LTSP en una red tipo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Bueno, generalmente tenemos una red con la siguiente tipología. Voy a hacerlo aquí esquemáticamente y aunque a lo mejor no use los símbolos apropiados, bueno, lo que intento es que se entienda bien. Aquí tenemos una entrada que sería el router de la empresa que suministra el internet, y entonces aquí en la entrada depende del instituto, depende de la configuración del instituto, pues generalmente esta entrada suministra un internet que vamos a llamar, o como ellos describen, la red educativa. Generalmente esta red educativa suele estar en los siguientes rangos: 10, 130 y vamos a poner por ejemplo 10.135.37.x, ¿de acuerdo? Y en esta X es un rango aquí hay 255 direcciones IP posibles, por tanto hay 255 equipos que podemos conectar. Uno lo quitamos, que es el router. El router va a tener la dirección 254 generalmente, y después van a estar los puntos inalámbricos, que depende de la configuración, pero creo que es estándar. Van a tener unas direcciones IP asignadas por defecto. Y a partir de ahí nos va a quedar a nosotros un rango pues para poder dar direcciones IP a nuestros equipos que queramos instalar. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque en una de estas IPs va a ir instalado o va a tener que estar instalado el LTSP. Bueno, entonces, bueno, la red administrativa no nos preocupa, y en principio en algunos institutos esta red se subdivide en algunas subredes, pero bueno, eso habría que ver ya cada centro cómo está. Entonces, supongamos que nos manejamos en el rango 10, 135, 37X, vale. Entonces, yo lo que recomiendo es que se hable con los responsables que llevan esto y que te digan qué dirección IP puedes suministrar al ordenador que va a funcionar como servidor LTSP. Vamos a suponer que tenemos el servidor LTSP de 10.137. Vamos a poner 89. Vamos a suponer que este es nuestro LTSP, ¿vale? Esta dirección IP vamos a ponerla en color verde, si queréis. Vamos a poner en color verde. Vale. Una vez que tenemos ya sabemos la IP que va a llevar el servidor, la IP fija, ¿de acuerdo? Esta va a ser una IP fija. Esto va a ser una IP fija. Entonces, el ordenador servidor dentro de la red, vamos a suponer que lo tenemos aquí en un aula de ordenadores, ¿vale? Este va a ser nuestro ordenador servidor con esta IP, 10.137.37, creo que es, a ver, 135.37, 10.135.37, 10.135.37.89. Esta va a ser la dirección IP fija que va a tener nuestro LTSP, ¿vale? Este ordenador va a poder tener una o dos tarjetas de red. Generalmente recomiendan que tenga dos tarjetas de red. Entonces, si tiene dos tarjetas de red, la otra tarjeta de red esta va a ser la IP por la que el ordenador se va a conectar a internet, o por la cual vamos a interactuar con el resto de los ordenadores. Después podemos establecer un rango nosotros con otra tarjeta de red y vamos a dar otra IP. Por ejemplo, estas IPs las vamos a dar nosotros a los ordenadores que queramos que se conecten por LTSP. Supone que estamos trabajando en el rango 10.10.5.x, ¿de acuerdo? Podemos dar nosotros ese rango interno. Bueno, esto no es lo que yo hago, esto yo no lo hago, pero se podría hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, lo primero de todo, una vez que tengo definida la IP fija y tengo el servidor,
hay dos posibilidades de establecer el LTSP, y voy a explicarlo de las dos formas. La primera, LTSP Thin Client, Thin Client, y la otra LTSP Fat Client. Bueno, diferencias entre una y otra. Primero, aquí van a ser clientes ligeros y aquí van a ser lo que se llaman los clientes pesados. ¿Qué diferencia hay? Pues aquí que tenemos que poner todo el peso del servidor, tenemos que poner el DHCP en el servidor, tenemos que poner el servidor NFS o el NBD, creo que es. Tienen que estar en el servidor. Y evidentemente hay que poner en el servidor las aplicaciones. ¿De acuerdo? Que vamos a arrancar. Aquí lo mismo, pero tenemos que poner el NFS o el NBD, se recomienda el NBD, y tenemos que poner, en vez del servidor DHCP, tenemos que poner el servidor DNS Mask. Hay que poner este tipo de servidor. Esto es recomendable. Esta forma es la que yo recomiendo para hacer la instalación en los centros educativos tipo del Principado de Asturias. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí un DHCP ya funcionando, que se va a pegar con este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces recomiendo esta instalación, la Fat Client. Podéis hacer las dos, pero bueno, va a ser un poquitín más difícil. Ventajas de esta instalación de aquí. ¿Qué ventajas tiene esta instalación? Pues que tú puedes tener, por ejemplo, el servidor. En el servidor puede ser un AMD 64 y puedes lanzar la tecnología i386. Entonces puedes configurar la arquitectura de los ordenadores que vas a arrancar en el servidor. Desventajas de este de aquí, que si queremos arrancar i386 tiene que estar instalado en el servidor la arquitectura i386. Si instalo una arquitectura AMD 64, voy a poder arrancar solamente AMD 64. Yo no conseguí que nadie lo hiciese, creo que no se puede, por lo que yo leí, creo que no se puede. Si tú instalas el AMD 64, solamente vas a poder arrancar AMD 64. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero arrancar los ordenadores portátiles o los mini portátiles de la escuela, del programa Escuela 2.0, voy a tener que instalar esta de aquí, que es de hecho la que yo tengo instalada y con la que trabajo habitualmente desde hace 5 años más o menos. Bueno, antes usaba esta. Para mí, ¿qué desventajas tiene esta? ¿Por qué yo uso esta y no uso esta de aquí? Bueno, lo primero de todo que la ventaja que tiene usar los clientes pesados es que usan el procesador y creo que es la RAM de los equipos donde se están ejecutando. Y aquí no. Aquí para configurar eso ya es bastante más complicado. Entonces usan la CPU y creo que también la RAM del servidor. Problemas que te encuentres cuando uses esta versión de aquí, por ejemplo, cuando quieres editar vídeo y cuando quieres editar audio, bueno, principalmente con el vídeo y con programas que consuman mucha RAM, hay veces que cascan y que no se ejecutan bien en la terminal. Aquí funcionan correctamente. Yo tengo editado vídeo, tengo editado audio, tengo hecho screencast en los clientes en los clientes pesados y funciona perfectamente. Ya no os digo cuando arranco programas como por ejemplo Son Máxima, el Scilab, el Octave o simplemente el GeoGebra, que tira de Java y bueno, cuesta bastante, entonces aquí tira de la CPU y de la RAM del propio ordenador y eso se agradece bastante, sobre todo cuando están trabajando
bastantes personas. La desventaja de esta de aquí, la desventaja de los Fat Clients es que cada vez que vamos a hacer otra hoja, la desventaja que tienen los Fat Clients es que cada vez que haces una instalación de un programa nuevo tienes que recompilar la imagen. Y aquí, por ejemplo, si es en Debian, no se necesita hacer. Instales el programa y automáticamente, nada más instalarlo, ya lo pueden usar los clientes ligeros. Reconstruir la imagen o recompilar la imagen, bueno, puede llevar, depende de la rapidez del ordenador, pero generalmente suele llevar unos 5 o 10 minutos hacerlo. Aquí ya os digo que es automático, ¿eh? Bueno, más cosas que os pueden interesar de este tipo de proyecto. A ver, hablamos de qué se puede instalar, cómo se puede instalar, qué tipo de arquitectura está disponible y recomendaciones para el LTSP. Bueno, generalmente dicen que por cada cliente que uses necesites unos 80 megas de RAM. Esto yo por lo menos lo oí para los clientes ligeros. Si una persona quiere, por ejemplo, arrancar 20 ordenadores, habría que hacer la multiplicación 20 por 80, más 100 megas adicionales de RAM, que no me acuerdo para qué se necesiten, pero sí que se necesiten para algo propio del servidor. Entonces hacéis el cálculo, 8 son 16, más o menos con unos 2 gigas tendríais de sobra. Yo os puedo decir que cuando trabajo con los Fat Clients, yo arranco mi portátil que tiene 3 gigas de RAM. En los últimos años arrancábamos entre 14 y 25 equipos y tenía de sobra. Es más, cuando iba con un disco duro USB, lo pinchaba en un ordenador, arrancaba DSB y ejecutaba la herramienta esta de TSP, funcionaban perfectamente con los ordenadores de la primera dotación del aula modelo, que son, como sabéis, son ordenadores de una marca conocida, ¿vale? Y no me refiero a los blancos, sino a los negros, a los de la primera dotación, pero los más nuevos. No voy a decirlo aquí la marca, ¿vale? Cogía, pinchaba el USB a uno de los ordenadores, fijaos lo que digo ahí, son ordenadores que tenían 500 megas de RAM. 500 megas de RAM. Cogía, pinchaba el USB en uno de los ordenadores, arrancaba la herramienta LTSP y automáticamente cuando arrancaban los demás ordenadores que tenían 500 megas de RAM, el mismo procesador, que era un Pentium 4, ejecutaban perfectamente los chavales los programas y tirábamos de GeoGebra. Más cosas. Aquí, por ejemplo, cuando usaba esta herramienta de TSP el Thin Client, lo hacía con los ordenadores blancos de la primera dotación, que eran también Pentium 4, tenían también 500 megas de RAM y arrancaba, creo que eran 17 equipos. Pero aquí me fallaba, por ejemplo, en la edición de audio, cuando ejecutaba programas de edición de audio. Entonces, por eso me tiré a esta versión, al Fat Client. Recomendaciones. Por el precio que tienen ahora mismo los ordenadores, yo recomiendo, yo recomiendo que cojáis un procesador, cuanto más rápido mejor, RAM, cuanto más tengáis. Ahora podéis comprar ordenadores de 8 GB de RAM baratísimos, y si podéis meteros más, pues más. Con 16 ya sería, vamos, la leche, 16 GB de RAM. Me la juego que con 16 GB de RAM arrancáis perfectamente 100 equipos. Me la juego, claro. Hay que tener un problema, hay que tener en cuenta una cosa, que es que no pueden entrar en conflicto con los ordenadores del resto de la red. Entonces, de ahí que podáis configurar una o dos tarjetas de red. Yo ahora mismo la herramienta la tengo funcionando solamente con una tarjeta de red. Las características del ordenador donde habitualmente trabajo es la siguiente: es un ordenador, un Pentium i3
con 3 gigas de RAM, con el disco duro, bueno, nada, muy poco, no son 120 gigas de disco duro porque es un portátil con un disco duro SSD, lo cambié para que vaya un poquitín más ligero, y es un portátil que es un tablet PC con el que hago habitualmente los videotutoriales. Es mío, es personal y tengo ahí la herramienta instalada. Ahora en el instituto en el que me encuentro, que es el Jerónimo González, bueno, pues tenemos un proyecto de montar esto ya para que quede permanente. Si queréis que los ordenadores o que varios ordenadores dentro de toda la red puedan arrancar con esta herramienta, vais a tener que tener el ordenador encendido, seguido. Podéis hacer un programa en Chrome con el Chrome Tab, que es una herramienta para que se ejecuten los programas automáticamente. Es un demonio, un subprograma de Linux con el que se ejecutan los programas o las aplicaciones de forma programada y periódica, y entonces podéis hacer lo que se enciende y que se apague que se enciende y que se quede en modo suspensión cuando vosotros queráis, y es más, incluso con un horario. Yo lo hice alguna vez para probar y funciona bastante bien. Es bastante ilusionante ver cuando, por ejemplo, son las 2 de la tarde y a las 2 menos 5 ya tienes el ordenador que funciona solo, que se arranca solo, sin que tú digas nada. Esto podría hacerse también. Tengo una sola tarjeta de red, o lo hago funcionar con una sola tarjeta de red, y solo esta tarjeta gestiona todas las direcciones IP y está configurado con IP fija. ¿De acuerdo? Y este IP fija se encarga de dar las direcciones IP a los demás ordenadores que van a funcionar como FAT client. O sea que actúa como IP fija y como dinámica, con el DNSMask. Vale. Por eso es el que yo recomiendo. ¿Cuál es el problema? Que no puedo arrancar muchos ordenadores porque como mucho dentro de su red puedo arrancar 255, pues entonces cabría el riesgo de que a lo mejor en otras salas se quedasen sin direcciones IP. Aunque el DNMask lo que hace es pasar la responsabilidad de la asignación de IPs al DHCP que vosotros tengáis funcionando. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a tener en un instituto 300 equipos, tú solamente vas a poder arrancar 255. Quitamos uno, 254. Quitamos dos, el router. Quitamos otro, 253. Quitamos los puntos inalámbricos, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que hay 10 puntos inalámbricos, 243. Quitamos a lo mejor otras direcciones que te han asignadas, o sea que del orden de unos 200 equipos vais a poder arrancar con este método. Y después os van a quedar, bueno, pues unas direcciones IP que son ya las que están prefijadas por la consejería y por los técnicos de la consejería para hacer otras cosas. Bueno, entonces estos son los detalles técnicos de la manera de instalarlo, las distintas posibilidades que hay de instalarlo, cómo recomiendo yo que se instale. Recordar, y no me voy a cansar de decirlo, que el método para mí mejor es el método de los FAT clients, y lo que podéis arrancar o cómo lo podéis arrancar y las características recomendables del servidor. Ya os digo que yo estoy ejecutándolo con 3 GB de RAM. Si podéis, os pueden comprar un ordenador con 8 o 16 GB, etcétera, etcétera, o 12 GB, pues mejor que mejor. Cuantos más gigas de RAM, más ordenadores podéis arrancar. Insisto, me la juego que con 8 GB se puede arrancar tranquilamente 50 equipos, y con 16 GB yo creo que se puede arrancar con el método de los FAT clients tranquilamente 100 equipos, porque después el peso del procesador y de la RAM va a pasar al ordenador donde trabajéis. E insisto, no necesitáis que sea un equipo muy potente. Consideraciones sobre el X-Windows. El X-Windows es el entorno gráfico de Linux. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente: si vais a arrancar equipos muy viejos, muy viejos, y no me refiero a los de la primera dotación, sino a equipos anteriores, puede haber en el instituto equipos casi obsoletos, entonces hay mucho cuidado porque la versión de Debian adecuada y actual, estable, es la Jessie. Y podéis tener problemas con el X-Windows, porque si no me falla la memoria, está la versión 1.4 o 1.6, no estoy muy seguro cuál de ellos es. Entonces puede que no se ejecute bien el entorno gráfico, entonces tenéis que bajaros a la versión
Wi-Fi. Wi-Fi, que es la que llaman All Stable, y arranca, creo que es la 1.2 de los X Windows. Estos funcionan perfectamente. Esto lo tenía yo funcionando en el Instituto de Alto Nalón con un USB, alucinar, con un USB. Pero actualmente la que tengo es esta. Bueno, también tengo la versión Stretch funcionando, pero bueno, habitualmente uso la IESI. Otra consideración más que tenéis que tener en cuenta, esto se puede hacer con Ubuntu, todo esto se puede hacer con Ubuntu, pero con Ubuntu tenéis que bajaros unos paquetes de unos repositorios, creo que son griegos, donde hacen las actualizaciones necesarias para poder establecer bien los FAT client. Yo recomiendo Debian, Debian GNU, y a poder ser la versión YESI, ¿de acuerdo? A lo mejor podéis encontraros algún paquete y alguna versión de algún programa que no esté del todo actualizado, pero bueno, podéis hacer la actualización añadiendo los repositorios correspondientes al archivo sources.list. Sources.list. Bueno, y eso sí, animaos a que lo instaléis, animaos a que lo hagáis. Más adelante, si tengo tiempo y no estoy muy liado, intentaré hacer un video tutorial de cómo hacer la instalación paso a paso, pero eso va a llevarme tiempo, y porque más o menos en este proceso sueles invertir una hora, como mucho una hora sueles invertir. Claro, si lo haces a la primera, pero no se suele tardar mucho. Ya os digo que hay mucha información en internet. Y os animo a que lo hagáis, os animo a que lo uséis. No picar, por favor, no piquéis, porque están por ahí intentando vender esta herramienta con software privativo y propietario, y están por ahí algunos incautos picando en instalar una versión parecida, y digo parecida, no se parece ni de lejos, pero una versión que intenta hacer lo mismo con software privativo y propietario, y por lo que yo oí, pues está dando bastantes problemas, sobre todo ahora de gestión de la sala de ordenadores y mantenimiento de los mismos. Aquí podéis exportar sonido, podéis exportar audio, podéis exportar vídeo, podéis exportar todo lo que queráis. Funciona todo perfectamente. Y vais a tener una aplicación de control de aulas que se llama ¿cómo se llama? Una que se llama Litalk. Pero bueno, aquí hay que configurar unas claves, es un poquitín más difícil, y la otra es el EPOP-Test. Esta es la que yo os recomiendo, porque automáticamente, nada más que la instaláis, ya funciona perfectamente bajo entorno LTSP. De hecho, está diseñada para entorno LTSP y va rapidísimo. No necesitáis configurar absolutamente nada, ya os reconoce los clientes cuando se arranquen automáticamente, y es muy cómoda. Y bueno, así decir que hay que empezar a usar software libre. Los que trabajamos para la administración somos administradores, debemos de ser buenos administradores, debemos de mirar por el dinero público, porque viendo lo que está pasando con la política y con la gente que está así alrededor de la política, que presuntamente pues falten y cantidades desmesuradas de dinero por todos estos escándalos de corrupción. Nosotros debemos ser buenos administradores, debemos de mirar por el dinero público, y yo creo que una manera de hacerlo es usando este tipo de programas, especialmente los aquellos basados en software libre, porque siguen los principios de cualquier sistema educativo que tenga por finalidad pues la educación en valores y la educación en igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero meter en estas cuestiones así legales, ¿no? Lo que sí insistíos en que hay que mirar por el dinero, porque viendo lo que está pasando, ojalá me equivoque, no quiero ser agorero, pero como sigan las cosas así, a fecha de hoy, vamos a llegar a los 7,5 millones de parados, si no más. Y a mí personalmente me queda la cara de vergüenza cuando en estos días en los que está la cosa tan revuelta, ves a ministros presentando libros de cómo salir de la corrupción, etcétera, etcétera, cuando hay cerca de un 20 y pico % de españoles que están en el umbral de la pobreza. Entonces, en estas cosas tenemos que meditar y tenemos que ser muy
muy cuidadosos, sobre todo cuando manejamos el dinero público. Insisto, intentaré hacer el videotutorial ya de manera más técnica y ir paso a paso con los pasos con los procesos para finalizar una instalación de forma apropiada, insisto, adaptado a una red del Principado de Asturias. Nada, espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado, no haber sido muy pesado, y me despido diciendo lo de siempre. Thank you for watching.